La estequiometría y las unidades de medida de la masa, proyecto hecho para la materia de Química 2 con el maestro Omar Soto por Sofía Enríquez Moreno. Buenos días, mi nombre es Sofía Enríquez Moreno de segundo C y hoy vamos a hablar de la estequiometría. Estequiometría, ¿qué es? La estequiometría es el estudio de las relaciones de la masa en las reacciones químicas. Mediante esta se puede determinar el peso y el volumen exacto que intervienen en una reacción química. Usos y aplicaciones. La aplicación más importante es en la industria alimenticia, porque ahí los químicos se encargan de hacer ecuaciones químicas donde se muestran cómo las reacciones químicas van a utilizar nada más cierto número de reactivos, ¿no? O de insumos en este caso. Importancia. Porque así no se desperdicia nada y nada más se utiliza lo que se va a utilizar, ¿no? Unidades químicas de la masa. Químicas de la masa. Estas son 9. Peso atómico, atomogramo, peso molecular y peso fórmula. Además de molécula gramo, mol, masa molecular, volumen molecular, gramo. Peso molecular es diferente en cada uno de los elementos y es el número que viene arriba en la tabla periódica. 1, 2, 3, 4, 5 y así. Este se obtiene sumando el número de protones y el número de neutrones que tienen pues el elemento, ¿no? Entonces como dijimos que se llamaba peso atómico. Después, atomogramo. El atomogramo. Este es el peso de la masa atómica expresada en gramos y nada más se transfiere tal cual. Por ejemplo, hidrógeno, su peso atómico es 1 y su atomogramo, o sea, su peso en gramo, también es 1, es un gramo. Y así con cada uno. Puede ser hidrógeno 1 gramo. Peso molecular y peso fórmula. Peso molecular y peso fórmula. El peso molecular es el número de átomos que tiene un compuesto. Aquí se ve el agua como compuesto. Y por otro lado, el peso fórmula es lo mismo, prácticamente. Es el número de átomos que tiene la masa de un compuesto, nada más que la diferencia es que en el peso fórmula son compuestos tanto covalentes como iónicos y en el peso molecular no, son nada más compuestos iónicos. Por ejemplo, ¿cómo se resuelven los problemas de un peso molecular? Se pone el compuesto, aquí está, H2O, agua. La H es hidrógeno. Entonces, como tenemos dos hidrógenos, se ponen el 2 acá. Y como el peso atómico del hidrógeno es 1, se ponen 2 hidrógenos. Y abajo se pone el oxígeno. De oxígeno nada más tenemos 1, pero este pesa 16 gramos, ¿no? En este caso. Entonces sumamos 2 más 18 son 20 y se pone la unidad de medida que es gramos por mol. Y así se resuelven los problemas de peso molecular y peso fórmula. Son exactamente la misma. Nada más se necesita enlistar los elementos, poner cuántos hay de cada uno, poner su peso atómico y sumarlos. Y al final poner la unidad de medida. Molécula gramo. La molécula gramo es una unidad de medida que ya no se utiliza, pero de todas formas se las voy a explicar. En esta se comparan las sustancias que tienen el mismo número de átomos o de moléculas, pero como ya no se utiliza, no voy a profundizar tanto en eso. Número de Avogadro. El mol, también conocido como número de Avogadro, es la cantidad determinada de una sustancia donde el resultado expresa la masa atómica de un elemento o la masa molecular del mismo, que se termina expresando en gramos. El número de Avogadro es
6.022 por 10 a la 23. Este es el número de Avogadro. Masa molar. Es la masa por unidad de cantidad de sustancia. Entonces, prácticamente la fórmula de masa molar es kilogramo por mol. Así de sencillo. Volumen molecular, gramo. Volumen molecular, gramos, es el volumen ocupado por un mol de una sustancia y se expresa el metro cúbico mol como unidad de medida. Eso fue todo de mi parte. Le agradezco la atención prestada y espero que haya podido aprender lo que es la estequiometría junto con las unidades químicas de la masa. Y por favor, póngame 10.